Bueno, bien, otra de las cosas que te quería preguntar y la principal por la que estamos charlando acá, que lo estuvimos charlando justamente en la previa de la nota, son los últimos datos del INDEC, ¿sí? Sabemos que, hablando de economía, el INDEC ha arrojado algunos datos más que interesantes, más que nada teniendo en cuenta el agro, diciendo que gran parte de todo el cambio económico del último tiempo proviene del agro. ¿Consideras entonces que hoy en día, o al menos por ahora, o en este último tiempo, efectivamente la economía está de cierta manera dependiendo del agro? Y sí, en buena medida es así porque es el único sector, el único conjunto de cadenas de valor que puede aportar de manera consistente una facturación de, digamos, 50, 60 mil millones de dólares por año, generar divisas, no demandar prácticamente divisas, salvo un poco para fertilizantes y alguna otra cuestión. Y en línea con lo que charlábamos en las preguntas anteriores, sí, necesariamente el, toda la macroeconomía argentina depende de que esta cadena continúe a este ritmo y si es posible a mayor ritmo, mientras se van sumando otros que por supuesto tienen restricciones de tipo industrial, es decir, poder tener ingresos por gas licuado de manera consistente no es algo que se haga de hoy para mañana, aún teniendo todo el capital, hay que construir ductos, puertos, tener los clientes, contratar los barcos, etcétera, etcétera, todas cosas que están bastante más allá del 2030, con lo cual mientras tanto, tenemos segunda mitad de mandato de la administración actual y la que venga, que necesariamente debería tener políticas pro agropecuarias mucho más firmes, mucho más agresivas. Bueno, bien, sí, tuvimos cambios en el último tiempo, veremos qué es lo que sucede de aquí en adelante. Por supuesto, el sector está a la espera de que el gobierno nacional los siga apoyando o los empiece a apoyar de manera constante, por decirlo de alguna manera. Hubo cambios en cuanto a las retenciones, por supuesto, siempre el productor argentino espera un poco más y lo que espera en realidad es poder tener previsibilidad. Otra de las cosas que yo te quería preguntar es... ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a los dirigentes? Porque esto también es algo que estuvimos charlando en la previa y quiero que eso lo traslademos ahora a la nota. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a los dirigentes en el día de hoy? Y no solo hablando de tal vez este contexto político, sino en general. ¿Qué es lo que pasa con esta previsibilidad que le viene faltando a los productores? No ahora, no hace 5 años, sino hace ya muchos años y que es lo que más piden, ¿no? Poder tener un foco en concreto, decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿A qué proyectamos? De acá a 10, 20, 30 años, no de acá al año que viene. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a los que toman esas decisiones? Sí, omití decirte en la respuesta anterior que medido de punta a punta, el 100% del crecimiento se explica por el agro. O sea, el agro es el único sector que, retirado de la ecuación, hace que el resto de la economía dé cero crecimiento. Claro. O sea, el 100% fue explicado por el audio que tiene el INDEC en la presentación de su informe, como maneja promedio contra promedio, dice con corrección que dos tercios del crecimiento se explican por el agro y una ayuda de los servicios financieros, pero vuelvo a decir, los números en eso son muy aliados de la persona que va a declarar si Sí. sabe decir, porque pueden decir una u otra cosa según cómo uno lo exprese. Respecto de la dirigencia, no hay nada ni personal ni cuestiones que tengan que ver con un grupo de individuos en particular. Simplemente la dirigencia del sector no se profesionalizó, perdió la oportunidad del 2008, posterior a la 125, cuando se habló de institucionalizar la comisión de enlace. Lo que existe ahora es una mesa de enlace, es decir, una reunión esporádica, puntual de los cuatro presidentes cuando consideran ellos que amerita hacer algo en conjunto. Pero lo que no existe es una pequeña estructura, muy pequeña para el tamaño del agro, que debería tener funcionamiento propio, dinámica propia, que por supuesto debería nutrirse de las entidades. Para empezar, tener a los cuatro economistas jefes de las entidades metidos bajo un mismo paraguas, intercambiando, no superponiendo Claro. eh,
actividades al revés, dividiendo las tareas, etcétera. En definitiva, profesionalizando no solo la comunicación, sino el contenido, porque cuidado que para el agro en este momento elevar el ritmo de comunicación también implica un riesgo que es empezar a eh, comunicar cosas que después no se pueden defender. Me Claro. acuerdo haber visto algunos reportajes puntuales, vuelvo a decir, no vamos a señalar a nadie, pero cómo un dirigente agropecuario o aspirante a dirigente inicia un reportaje radial y se desempeña medianamente bien los primeros 2 o 3 minutos de la entrevista y luego ante las preguntas del periodista que con buena o mala intención no viene al caso, lo deja descolocado. Bueno, eso es un riesgo también. O sea, Sí. comunicar es una prioridad, pero antes hay otra que es profesionalizar el diagnóstico y las propuestas que queremos hacer, que son las que van a permitir contestar tu inquietud de recién, es decir, ¿dónde quiere estar el agro dentro de 10 dentro de 20 años? Si me dijeras un título, que siempre los periodistas hay que darles un título, no hay que ser malo con ellos. Yo creo que el agro tiene que duplicar su tamaño en 10 años y triplicarlo en unos 25 años. Y bueno, para el 2045, 2050, que por supuesto está muy lejos, tener el tamaño que hoy tiene el agro de Estados Unidos, o sea, un agro de 500 millones de toneladas de producción por año, más todo el resto de las cadenas. Por supuesto, cuidando el ambiente, generando empleo, etcétera, etcétera. Quien vea un riesgo en cuestiones de tipo ambiental puede ver eso, tener ese diagnóstico con buena o mala intención, pero sin duda podemos mostrar que un agro rentable, pujante, creciendo, va a poder satisfacer muchas exigencias en materia ambiental y va a hacer las cosas mucho mejor. Podremos poner algún día en la agenda temas como policultivos, micro corredores biológicos, control estricto de la erosión, etcétera, etcétera. Todas cosas que hoy, aún si hubiera un programa coercitivo, el productor se vería totalmente reacio a cumplir porque tiene que tratar de sobrevivir. Recordemos que esto no es gratuito, tiene costos. Hay más de Claro. 100.000, 120.000 productores que ya han quedado en el camino, más todos los que venían quedando antes. O sea, este primer cuarto del siglo XXI ha sido muy duro para el sector. Y eso no es bueno ni para el sector, ni para la gente apasionada del campo, ni tampoco para el país. Así que mi consejo para el dirigente agropecuario joven que cree que va a estar 10 20 años en esto, tiene que estudiar más, mucho más, y hay que buscar de unificar una estructura única que no tenga, digamos, posiciones que favorezcan ni a los chicos, ni a los grandes, ni al historial de la Federación Agraria o de la Sociedad Rural, que sea un organismo técnico, competente, sólido, que se apoye en la academia, que se apoye en el INTA, que se apoye en la historia agropecuaria argentina. Y ese tiene que ser el interlocutor válido. Volvimos, en uno de los ejemplos de retroceso en la década del 80 existía el Grupo de los Ocho y la Sociedad Rural Argentina con Enrique Croto se arrogaba para sí la representación de todo el agro, iba y hablaba en nombre del agro y decidía. Bueno, pasaron 40 años y ahora tenemos el Grupo de los Seis, donde Nicolás Pino nuevamente va y él, hay momentos en que habla como si él estuviera representando a todo el sector. Hay que recordar que el 85% de los productores agropecuarios no están afiliados a ninguna entidad, no se sienten representados por ninguna de las cuatro, ni por la quinta, mucho más chica, desconocida, pero con personalidad jurídica, que está acá en Rosario, que es Base Federada, ni la sexta, que tiene personalidad, pero no está funcionando, que es una entidad con sede en la provincia de Córdoba. El grueso de las personas no tiene, de los productores, de sus hijos, de sus sobrinos, de los que trabajan, no tienen el radar en absoluto afiliarse a ninguna entidad. Eso tiene que llamar la atención en un país donde todo está por hacerse.
Bueno, bien, falta entonces alguien o algún grupo, alguna entidad, como bien vos estás diciendo recién, que trate de tirar siempre para el mismo lado y que sea para el lado de los productores, ¿no? Con algo bien claro, con una estrategia, una planificación, una proyección clara, que creo que es lo que le está faltando a los productores del otro lado, y es por eso que existe ese 85% que tal vez no termine de conformarse o de afianzarse con ninguna de las que mencionaba recién, ¿o no? Así es. Incluso muchas de esas decisiones o de esa no acción es más intuitiva que elaborada. No es que el productor promedio hace un análisis muy detallado, muy profundo de por qué no está afiliado. Tomemos un ejemplo. Se está terminando de licitar, digamos, de licitar, no, de terminar de generar, de definir quién es el nuevo concesionario de la hidrovía. Ya se abrió un sobre, ahora se va a abrir el segundo sobre. Todos opinan si les parece bien, mal. El único sector que no dijo nada si le parece bien o mal y que es el que va a pagar el sobrecosto de 2, 3 dólares por tonelada, ¿cuál es? El sector agropecuario. Sí, Hay gente que está es verdad. diciendo nos parece bien el plazo de 25 años, otros dicen nos parece bien la profundidad. Todos opinan. De hecho, Es verdad. ya que me lo toco como ejemplo, hay que decir que el pliego tal como está no es beneficioso para el sector, porque hay una transición ahora de 7 10 años donde hay un sobrecosto operativo de dragado que no trae aparejado ninguna mejora en la cantidad de toneladas que van a mover los buques acá en el Upriver de Rosario. Digo así porque estoy mirando al norte Lo por una aceptas. ventana acá en Rosario. Y todo ese sobrecosto que dará resultados positivos o no muchísimo más adelante, después del 2035, del 2040. Mientras tanto, ¿quién lo va a pagar? El Claro. sector. Ahora, no es que ese 85% que no está afiliado hizo toda esta elaboración o alguna similar, no, simplemente se da cuenta, intuye que si la UIA tiene una cierta estructura, si la Cámara de la Construcción tiene una estructura, si distintos sectores de las telecomunicaciones o lo que fuera tienen una estructura y el único que no tiene estructura es el sector agropecuario, bueno, evidentemente en un país donde lo que hay es conflicto, donde hay que Claro. ir a negociar, a luchar, a exponer y aún no logrando nada hay que argumentar. Bueno, es así. Si uno mira nomás la estructura de la Unión Industrial Argentina, uno podrá decir, bueno, conozco gente que es afiliada de toda la vida y no está conforme con la conducción de la UIA. Bueno, pero lo que no puede negar es que se ocupan, que Es claro. tienen Alguien varios tiene que resolver. economistas que publican, que hacen, que le tocan el timbre al ministro de Economía y al presidente. Nosotros si no nos llaman prácticamente ya ni vamos. Claro. No vamos ni siquiera a preguntar si hay novedad de algo. Es muy peligrosa la quietud en la que estamos. Porque a nivel micro hay cierto deseo de aprovechar estos próximos 2 años y hacer inversiones, lo cual no solo no está mal, yo diría está bien pensado porque esas inversiones tienen un cierto repago rápido, sea riego, tractores, cosechadoras, vaquillonas preñadas, lo que fuera. El tema es que además de inversiones tiene que haber muchas otras cosas y nadie en el agro está pensando eso, es sumamente peligroso. Bueno, bien, Luis, ahora sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero lo que te quiero preguntar es ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Qué es lo que se espera, al menos ahora, en este año, el año que viene? ¿Qué es lo que se espera de la economía en el agro o del agro en sí en general? Se está hablando de un muy buen año para la ganadería, venimos de un buen 2025, lo charlábamos incluso en otras partes de la nota, con buenos valores, un tiempo, clima que nos ha ayudado para tener buenas cosechas y demás, bueno, eso se vio reflejado en los números finales de cómo fue cerrando el año. ¿Qué pasa de ahora en adelante? ¿Qué esperar para el sector? Yo creo que pueden ser años razonablemente buenos, con incluso crecimiento en los volúmenes, bueno, en la facturación, pero va a haber que hacer una sintonía muy fina, primero porque las cadenas de valor están crujiendo, hay problemas en la industria, hay pago de salarios desdoblados, hay convocatorias. Cuando digo la industria, en términos generales, puede ser láctea, frutícola, frigorífica de carne, de cualquier cuestión. Porque el correlato de los buenos precios
domésticos del productor es que alguien pueda pagarlo Y sí, y que claro. después eso se transforme en algo que el consumidor, las familias puedan pagarlo en la góndola del supermercado. Así que va a haber que tener mucha precaución con eso, porque está habiendo demasiadas cuestiones de exceso de endeudamiento en muchas empresas. Ya no hablo del sector, sino los que le compran o le venden al sector. Y bueno, eso yo no creo que se corrija muy rápido, de hecho creo que va a empeorar todavía más. Por eso todas las semanas tenemos malas noticias de un negocio, de un acopio, de una agronomía, de una industria, y eso yo creo que nos va a acompañar por un buen tiempo. Por lo demás, el productor que vea que los pronósticos climáticos lo van a acompañar, de hecho creo que hemos salido de la fase más seca en un ciclo de 10 15 años que está terminando. Acá en Rosario yo diría en los últimos 10 años hemos tenido 4 o 5 lluvias grandes nada más. Después Claro, viene bien, pero siempre con lo justo, siempre con lo justo. claro. O sea, estamos en una suerte de transición climática. El productor que vea que puede comprar algo, que puede pagarlo, que no se endeuda en exceso, bueno, sí, es un buen momento para invertir, pero mirando muy bien a quién le va a comprar y a quién le va a vender. Bueno, bien, Luis, ahora sí te agradezco, por supuesto, por estar acá con nosotros. Un placer, como siempre. Y bueno, te vamos a seguir invitando porque me gustan estas Por charlas supuesto que sí. para darle una vuelta de rosca porque seguimos hablando del sector, pero en este caso estamos hablando un poco de economía. Nos quedó pendiente, no me lo voy a perder, te lo voy a preguntar, pero lo hacemos breve porque se nos está acabando el tiempo. ¿Qué es lo que pasó en cuanto a los últimos dichos del presidente? Sabemos que ahora sí está por todos lados, estuvieron reunidos, se estuvieron tomando algunas decisiones. Bueno, ¿cómo esto puede influir en el campo? ¿Qué es lo que pasa? No me quería perder la pregunta, la verdad. Sí, yo creo que no tiene muy sabor a poco, incluso el presidente no tiene del todo buena información de primera mano, por ejemplo, ha dicho algunas cosas como referidas a la cadena de valor del algodón claramente están erradas y demás, pero eh, sí es positivo que nos tenga en el radar, algo que por supuesto debería estar de forma automática. Eh, Pienso que si el sector no va a plantear cosas en firme, las cosas van a seguir muy parecidas ahora y no va a haber grandes cambios macro. A lo sumo habrá un retoque en la alícuota por retenciones que baje del 24 al 20 o algo así cosmético, que siempre ayuda, pero es muy poco. Creo que eso es lo que va a terminar ocurriendo. Después, sobre la ley de semillas, si se cambia de esquema o si se sanciona una nueva ley de semilla, creo que eso va a quedar totalmente empantanado y tapado por la coyuntura y no, más allá que este no es un año electoral, me parece que eso no va a avanzar. Pero bueno, es difícil pronosticar en cualquier caso y en la Argentina más todavía. Espero haberte contestado brevemente. Bueno, está bien, era un poco para estar en el momento, ¿no? Porque sabemos que en estos últimos días fue cuando se estuvieron dando todas estas noticias, porque se estuvieron reuniendo, debatiendo y demás, y bueno, no me quería perder hacerte la pregunta a vos, que sé que estás siempre muy en tema. Ahora sí, te agradezco, Luis, nuevamente por la nota, por estar acá con nosotros, y como te decía recién, te vamos a volver a invitar porque me gustó que estés acá. Yo soy el agradecido y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.